doctor Oscar Novoa, algunos me conocen, soy el director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y primero que nada quería agradecer a los organizadores de este evento, quería felicitar al Sindicato Médico por sus 100 años y por tomar este tema para los 100 años, y agradecer al doctor Ricardo Silvariño y quienes coordinan esta actividad por su invitación. Y el doctor Silvariño me propuso que tomara un tema que de alguna manera hemos ido siguiendo, que es cómo podemos hacer una recertificación desde la práctica clínica cotidiana. Como ustedes saben, hay algunos países como el Reino Unido o Estados Unidos que tienen fundamentalmente exámenes de recertificación que son bastante pesados en cuanto a su preparación, incluso desde el punto de vista económico, y hay otros países que han optado por buscar mecanismos que estén más vinculados a la evaluación de la práctica. Sabemos que nuestra actividad clínica es eminentemente teórico-práctica, pero que es indivisible de nuestra actividad práctica, y tomar esto como una ventaja y una oportunidad para que nuestra recertificación venga de allí. Entonces, lo que querría ir mirando primero es, bueno, una declaración de conflicto de interés, que no tengo ningún conflicto de interés con este tema que estoy hablando hoy, ni económico, ni profesional personal. Y la hoja de ruta que les pongo para los siguientes 15 minutos, tratar de hablar un poco del tema de la certificación como una etapa previa, pero que tiene mucho que ver en muchos aspectos con la recertificación e incluso con algunos cambios que estamos viviendo en nuestro país. ¿Cómo nos podríamos organizar con el concepto de portfolio de actividades clínicas para la recertificación? ¿Cuáles serían los espacios de práctica clínica y cómo influyen estos espacios y sus características para lograr hacer una certificación, y cómo voy registrando mi actividad clínica? La idea es manejar 2 o 3 conceptos nada más y tratar de revisarlos aquí. El primero es certificación en la especialidad, que no es más allá ni más ni menos que obtener definitivamente el título del posgrado de la especialidad que estoy haciendo, más allá que existe un componente que es la recertificación del médico general, en la cual habíamos trabajado hace mucho tiempo, en el 2013, cuando el profesor Torres nos convocó al primer grupo de discusión de la recertificación, y quedó un poco en stand-by, que capaz que en algún momento lo podemos tomar. Pero que como es un tema muy específico, la certificación del médico general, y lo oriento un poco más a la certificación a la recertificación del especialista. Tenemos una realidad que en el Uruguay hay muchos posgrados, especialmente en los posgrados médicos, donde hay gente que inició su posgrado, avanzó en forma importante en el mismo, pero empezó a trabajar en el mismo y no completó su posgrado. Este grupo de gente es bien numeroso en algunas áreas, cubre o se le convoca a cubrir una necesidad. Ustedes han visto que el llamado de sectores tanto públicos como privados, que no solo llaman a especialistas, sino que llaman a posgrados avanzados de la especialidad, o residentes avanzados de la especialidad, pero que eso termina generando una dificultad, que estos colegas que se involucran en el ejercicio de la especialidad sin título terminan quedando en un limbo donde no tienen su título, por lo tanto no pueden reivindicar sus derechos, y por otro lado tampoco demostrar sus capacidades. Esta situación, que es siempre que hablamos del tema de la recertificación, es previa, pero deberíamos tomarla para poder resolver el tema de los colegas, además del tema de la recertificación. Entonces deberíamos buscar sistemas de remediación. La Escuela de Graduados propone muchas veces que se haga algún semestre de multa
o que se convaliden algunas prácticas que se están llevando adelante, y cuál es la eficacia. Pero claramente es un problema que tenemos que involucrar en el tema de la recertificación para poder resolverlo y poder salir de esta situación que están muchos colegas en ese limbo profesional, que es haber avanzado en una especialidad y estarla ejerciendo sin el título correspondiente. El otro concepto que es importante para tratar de pensar desde la práctica, cómo nos podemos recertificar desde la práctica, es el concepto de portafolio. Portafolio sería aquel receptáculo donde yo estoy guardando la documentación que habla, he generado determinadas prácticas y he ido actualizando mis prácticas. Y me van a perdonar, pero voy a tomar como ejemplo una de las actividades que hacemos en nefrología, pero que creo que pueden servir como ejemplo para entender esta situación. Este tema del portafolio, como vamos a ver después, pediatría lo desarrolló y la recertificación de pediatría lo tomó en forma muy fuerte y en forma muy exitosa. Es decir, yo debería tener una capacidad de documentar actividades que genero durante un periodo de tiempo. Lo ideal es que lo vaya documentando en forma prospectiva, pero habíamos pensado en la primera recertificación que fuera retrospectiva y fuera a partir de documentos que yo pudiera tener. Por ejemplo, la actividad de discusión de casos clínicos con pares, la presentación de casos en instancias colectivas. Por ejemplo, recientemente, la semana pasada, una colega de Paysandú presentó en el round de análisis de individuos con enfermedades globulares, presentó un caso muy complejo. Ese caso se presentó junto con los patólogos, que mostraron cuál era la anatomía patológica del caso que ella presentaba. Ella mostró cuáles habían sido sus razonamientos clínicos y cuál era el tratamiento que había instaurado y las dificultades que había tenido con el tratamiento. El resto de los colegas opinamos sobre ese caso clínico, si estábamos de acuerdo o no, cuáles eran los pasos que se habían tomado, y el round terminó de tomar una postura para cuál era la mejor propuesta de tratamiento y de seguimiento en la evolución. Esta colega, que además no pertenece a un centro que forma recursos humanos, por supuesto que pasa a grados variables de estrés, pero por una parte siente que su práctica está respaldada por un grupo humano que analiza el problema, que además es un problema que no es muy frecuente, por lo tanto puede tener más dudas en cuanto a su resolución. Claramente esta actividad que ella realizó no es solo participar en el round pasivamente, sino que fue una participación activa, que le exigió horas de estudio, revisar las guías, ver si ella estaba cumpliendo con las guías en el caso clínico, ver si las guías se aplicaban a este caso clínico, y definitivamente, seguramente, si nosotros pudiéramos extender un certificado de esta actividad, tendría mucho valor para su actividad, para su recertificación, haber participado de esta situación. Similares nosotros tenemos muchos programas de seguimiento de pacientes crónicos, tanto trasplantados como pacientes que están en distintas modalidades de diálisis, como pacientes con enfermedad crónica, y la revisión periódica de estos pacientes en grupo es claramente otro evento de presentación de casos en instancias colectivas que tiene su utilidad a la hora de la certificación. Lo mismo que la capacidad que tenemos con las historias clínicas actualmente de tenerlas digitalizadas en forma electrónica, poder manejar ese material adecuadamente anonimizado como una presentación, comité de reservación, pudiera ser reevaluada y otorgar créditos por la calidad de su resolución o por los pasos o por lo que demuestra de la realización del colega que está haciendo. De la misma manera, se podrían establecer procedimientos que, según la especialidad, que fueran estándares, con maniobras o como
control de determinados procedimientos, en nefrología, el control de diálisis en el paciente crítico, el control de pacientes en diálisis en forma crónica, podrían servir todo para involucrarse, para introducirse en este portafolio que el individuo en forma periódica podría enviar para que un comité evaluador lo analizara. En la medida que han crecido programas de autoevaluación, tanto nacionales como internacionales, y en la medida que la pandemia nos ha llevado cada vez a ser más virtuales, muchas de estas actividades donde el individuo tiene una participación activa en distintas etapas, sea en la presentación o en la evaluación que recibe de la misma, también deberían ser elementos que se integraran en el portafolio. Estos son desde el portafolio en la práctica clínica. Esto surge, además no surge como una idea loca, surge de, por ejemplo, de los programas de recertificación en España, por ejemplo, el programa de Andalucía, que toma muchos de estos aspectos para evaluar un componente de la práctica clínica, que es el saber o el hacer. Hay otros componentes como populares, el saber transmitir, la empatía con el paciente y su entorno, que podrían ser evaluadas de otra manera, pero esta parte sería evaluada de esta manera. Los pediatras que fueron pioneros en el Uruguay en este programa de implementación de un programa de mantenimiento de la competencia en pediatría, que lo tuvieron en marcha durante mucho tiempo, optaron por un portafolio con ítems flexibles a completar por parte de cada postulante. Los pediatras debían ser evaluados de acuerdo con las variables específicas de su actividad, sin utilizar la misma barra para el colega que ejercía en el primer nivel de atención que para el que se desempeña en el tercer nivel. Esto también es un elemento muy importante del portafolio. El portafolio me va a convalidar para mi práctica, no me va a convalidar para una práctica diferente a la que yo hago. Y debe estar bien claro para qué práctica me convalida, para evitar que transferirse a otras áreas. Y por supuesto que las especialidades cada vez se van diversificando más, y entonces este concepto de que se debe medir con la vara para su nivel, para el lugar donde tiene su práctica, es un elemento muy importante. Los argentinos, por su parte, toman en cuenta que dentro de los créditos que deben necesitar para evaluarse cada quinquenio, el 50% debe provenir de actividades asistenciales. En el caso de ellos, cuando uno va a mirar en el detalle, las actividades asistenciales que acreditan son sobre todo tipos de empleo y grados de responsabilidad en ese empleo. No tanto a partir de un portafolio, pero es un elemento un poco combinado a lo que proponemos. El otro componente que es muy importante es que debemos pensar que el ejercicio de cualquier actividad profesional para certificarse, necesita tener en cuenta cuál es el espacio de práctica clínica del individuo. Y que de este componente surge un componente que cada vez va a ser más importante dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es que nuestros espacios de práctica clínica deben ser también espacios de formación de residentes de médicos y espacios de formación de posgrado. Y entonces, esos espacios de formación de posgrado, que cada vez más son en el ámbito de todo el Sistema Nacional Integrado, y que idealmente debería ser obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado participar en forma total o parcial en sistemas o en centros de formación docente, de centros docentes asociados, que tengan formación de residentes en su centro. Esos espacios de práctica clínica serían los más adecuados para generar estas actividades de portfolio. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchísimo tiempo sabemos que al que logra explicar a otro algo,
es el que lo comprende mejor. Entonces, integrar la formación de los posgrados en esta actividad, ya muchos de los médicos de las diferentes especialidades participan como tutores de residentes y de posgrados, sería un elemento muy importante para tener en cuenta para este portafolio. De hecho, muchas actividades de certificación y mantenimiento de otras áreas, como el sistema de CBUI de los trabajadores de la ANI, cuenta como un elemento muy importante de la formación de recursos humanos, como un elemento de mantenimiento de las capacidades. Entonces, este componente en el espacio de práctica clínica sería bien importante. Lo otro que es muy importante es que la recertificación ayuda a generar los espacios asistenciales, trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la aplicación en equipo va a ser más valiosa probablemente y más fácil de realizar, pero por otra parte porque hay innumerable evidencia que el trabajo asistencial en equipo hace mejor al paciente que recibe ese trabajo asistencial. No para disgregarse, sino para centralizarse en el paciente. Entonces, cuando yo tengo visitas periódicas donde participan residentes y donde el problema es el caso clínico a resolver, seguramente esas instancias de práctica clínica pueden servir para el portafolio y pueden servir para la recertificación. Y el otro componente son los espacios de actualización de la práctica clínica, los espacios de reflexión sobre cómo realicé la práctica clínica y cómo va cambiando la evidencia para cómo hay que realizar esta práctica clínica. Fíjense todo lo que todos tuvimos que hacer durante esta pandemia. Muchos nos tuvimos que actualizar en el uso de equipamiento de protección personal. Nos tuvimos que actualizar en medidas de prevención de infecciones cruzadas intrahospitalarias, de prevención de generación de infecciones. Nos tuvimos que actualizar específicamente en el tratamiento de una infección que podía sobrevenir sobre el paciente que yo estoy asistiendo. Todas estas actividades, tanto para la formación de grado como para la formación de posgrado, como para los especialistas, han generado un desafío porque nosotros tuvimos que aplicar nuestras capacidades para algo que no conocíamos. Bueno, eso puede entrar en el portafolio, puede ser útil para que muestre nuestra capacidad de adaptación a lo nuevo. Y claramente debería ser una herramienta para integrar ese portafolio. Este aspecto tomado de la nefrología argentina trata de centralizar este aspecto. ¿Cómo hay que integrar la formación en nefrología, la acreditación de centros formadores y la certificación y recertificación en la especialidad? Como estos aspectos no son aspectos diferentes que tienen una trayectoria centrífuga, sino que son aspectos que van en el mismo sentido, que si los usamos en el mismo sentido, facilitaría la recertificación en diversas especialidades. Tener centros docentes asociados, tener formación de especialistas en mi centro, seguramente van a facilitar la generación de mi portafolio para recertificarme en una especialidad. El registro de actividad debería estar facilitado por la historia clínica electrónica, porque en esta historia clínica electrónica se documenten las instancias grupales, no solo las instancias de relación con el paciente, sino que se documenten cuando se discute el caso clínico de ese individuo en una instancia colectiva, quién participa y qué es lo que se resuelve. Ese registro de actividad que debería ser facilitado por la historia clínica electrónica es fundamental. No es algo que nosotros estemos demasiado acostumbrados los uruguayos, pero es algo que en el mundo sucede desde hace muchísimos años. Donde, por ejemplo, cuando un residente español pide su certificación como especialista, surgen todas las historias que él completó, adecuadamente anonimizadas,
para que, y donde él tuvo participación, para que se logre esa certificación. Bueno, esta misma herramienta, adecuadamente denominada, debería cumplir la función de nutrir el portafolio de cada uno de nosotros para lograr que la certificación sea un hecho natural a partir de una práctica clínica actualizada, y que no sea un hecho artefactual o solo dependiendo de, como en Estados Unidos e Inglaterra, de un examen o de la generación de créditos por procesos educativos. Que ese elemento es muy importante, yo no lo voy a tocar, pero no es que lo desplace, pero el portafolio debería, en esta forma de certificarse, generar una centralidad para lo que vamos a hacer. Entonces recorrimos el tema de la certificación como un elemento que hay que integrar al problema de la recertificación, pero que en muchos momentos es previo, pero que seguramente la recertificación debería facilitar a esos colegas que están en un limbo y que en una indefensión, y además poniendo en una indefensión a los pacientes que ellos asisten, se integren a este proceso para lograr la certificación. Realizarlo a través de un portafolio de actividades clínicas para la certificación que se nutra de espacios de práctica clínica colectivos donde esté incluida la formación de recursos humanos de la especialidad en la que participo y que se apoye en el registro de la actividad para que no sea algo que yo tenga que ponerme retrospectivamente a hacer, sino que sea algo que se vaya nutriendo prácticamente desde la actividad. Por supuesto que quedan otros componentes de la actividad profesional, la investigación, los eventos de educación médica continua, que se involucrarían o se acoplarían a este portafolio para lograr de nosotros una certificación en la práctica, en continuidad y sin grandes esfuerzos adicionales que sabemos que son muy disruptivos para llevarlos adelante. Creo que esto termino, les agradezco la atención, espero que sea provocador para nuestro foro de discusión, probablemente lo sea así, les agradezco y bueno, y nos mantenemos en contacto.